un ser que ni es el mismo objeto ni tiene un objeto. Tal sería, en primer lugar, el único ser. No existiría ningún ser fuera de él, existiría único y solo. Pues tan pronto hay objetos fuera de mí, tan pronto no estoy solo, soy un otro, otra realidad que el objeto fuera de mí. Para este tercer objeto yo soy, pues, otra realidad que él, es decir, soy su objeto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ovejitas Antagónicas, en el que hablaré sobre el pensamiento de Karl Marx, la evolución del pensamiento de Karl Marx, y voy a tocar, bueno, sus conceptos más fundamentales sobre la teoría de la nueva revolución, la postulación del concepto de humanidad social, de la sociedad humana, y toda su crítica a la alienación, a los distintos modos en que se va moviendo el concepto de alienación. Ya lo vamos a ver cómo se va moviendo. En primer lugar, se mueve en un ámbito meramente práctico y subjetivo, quizás. Hay otro ámbito en el que se engloba ya la propia incapacidad de la alienación lo que la hace la alienación de hacer incapaz a la conciencia para reconocer y reconocerse dentro de un contexto, una circunstancia objetiva, que sin embargo cambia, ¿no? Va cambiando. Y la pregunta por la libertad. Entonces, esta pregunta por la libertad es la central porque es la que apunta, sobre todo, a qué es lo que vale realmente, a la pregunta por el valor, qué es lo que vale, y en esta pregunta por el valor está el factor, evidentemente, la economía, el ser social, cómo nos vinculamos con, con las personas en la sociedad, la sociabilidad, ¿no? Y el factor en que la alienación se manifiesta, que es a través de la historia. Tengo un compañero que me dio una frase, la historia sería como el devenir de la conciencia alienada. Entonces eso es lo que vamos a revisar hoy. Vamos a revisar eso comenzando desde la juventud de Marx, en la influencia materialista que él tuvo, ¿no? Esa concepción materialista de Feuerbach, que se contrapone completamente al idealismo que caracterizaba la filosofía de su tiempo, el idealismo alemán, ¿no? Por ello, Marx considera que el estudio de su disciplina tenía que cambiar de enfoque. O sea, en lugar de comenzar por la indeterminación del ser, sus consideraciones se dirigen inicialmente a cómo estos principios materialistas determinan el ser social. O sea, él le quiere dar la vuelta, ¿no? Quiere invertirlo. En sus manuscritos económicos filosóficos inicia el análisis de la sociedad civil, de la que más tarde distinguiría como burguesía y proletariado. Estas las distingue en su actividad esencial, los que sí trabajan y los que no. Proletariado y burguesía. Así, Marx comenzaba a describir el concepto de alienación que extrañaba al hombre de sí. Por un lado, se manifestaba la objetivación de su trabajo, ya que cada producto es un reclamo con el que se quiere ganar el ser de otro su dinero. Y ahí estamos viendo cómo ya de por sí el dinero materializado se concebía en principio como algo meramente objetivo y algo meramente físico. O sea, lo reducía todo lo físico, y en ese sentido se expresa la alienación desde esa objetivación, pero también se expresa desde la subjetividad, porque Marx invierte la relación de la propiedad privada, que antes el objeto, se concebía como algo externo, pero cuando él lo invierte, él dice esta propiedad privada es esencialmente del sujeto. De esta forma, Marx pretendía sintetizar esos dos antagonismos, de lo subjetivo y lo objetivo, del modo siguiente. Él dice, esta propiedad privada material inmediatamente sensible es la expresión material y sensible de la vida humana alienada. Es decir, ahora él concebía esta propiedad privada como para sí,
y es lo que él quiere bueno, pretendía cambiar en sus inicios, al eliminar la propiedad, el concepto habitual de propiedad privada, que era solo para el capitalista. Él dice, no, la propiedad privada es para el quien la trabaja, pero, o sea, la quería subjetivizar, pero eso lo vamos a ver más adelante. Em, en esta crítica, luego él tiene que reevaluar la concepción de humanidad social, que será esencial para el desarrollo de su pensamiento. En las tesis sobre Feuerbach cuenta la limitación que presenta el materialismo tradicional, porque si se piensa a la naturaleza del hombre desde ese sentido material, entonces ella opera con una idea de hombre que se mantiene idéntica a sí misma a través de los tiempos y los lugares. Exacto, si se piensa a la naturaleza del hombre desde ese sentido material, ella opera con una idea de hombre que se mantiene idéntica a través de los tiempos y los lugares. Por esa razón, en la tesis 6 apunta que Feuerbach hace abstracción del acontecer histórico y presupone un individuo aislado que capta la esencia genérica que lo identifica con el género humano universal. ¿Verdad? Marx reconoce esta insuficiencia del materialismo al presuponer a este individuo histórico como, como que se mantiene idéntico a sí mismo a través de todos los tiempos. Ese es el problema. En la medida en que Marx reconoce esa limitación, pero también la del idealismo, los idealistas se aíslan de la actividad real y material. Por otro lado, el materialismo no capta esa realidad como la actividad humana, tan solo como intuición sensible. Entonces él quiere buscar un materialismo que capte las dos cosas. Por ello Marx enuncia que toda vida social es esencialmente práctica. De esa manera, el hombre puede reconocer la verdad en la cual la terrenalidad de las cosas humanas, como la política y las condiciones materiales, responden a las demandas sociales. Se trata de captar el obrar humano reconociendo la materialidad de la sociabilidad práctica del hombre, las relaciones económicas reales junto a la acción política. Estas son las condiciones de posibilidad que se requieren para la transformación de la realidad. Para esto se considera necesario abandonar la posición del viejo materialismo que afirma la determinación de la sociedad civil y considerar un nuevo materialismo en el que sea posible la humanidad social. Entonces, en la medida en que se aleja de ese materialismo tradicional, ahora sí empieza a considerar la historia con más rigor. Ya por eso en el Manifiesto Comunista expone ese movimiento dialéctico de las épocas. Es como primero está el feudalismo, y el feudalismo llega a su punto más álgido y produce el capitalismo, y así sucesivamente. O sea, cada época de lucha antagónica entre sí ha ido hacia su máxima expresión, y esa máxima expresión ha explotado, y esa explosión es lo que genera ese hito histórico que pone en escena lo nuevo, por así decirlo. Pero ese poner en escena lo nuevo ha sido por la producción de lo anterior. Ya luego en el 18 Brumario da cuenta de la necesidad de una comprensión racional de esa actividad del hombre como sujeto de la época. En la crónica de tales experiencias expresa la alienación en la incapacidad de la conciencia para reconocer que aquellas circunstancias que la condicionan no necesariamente determinan. Marx señala que esa debilidad había ido a refugiarse, como siempre, en la fe en el milagro. Creía vencer al enemigo con solo descartarlo mágicamente con la fantasía, y perdía toda comprensión del presente. Ese devenir alienado invierte la causa y el efecto. Se imagina el desarrollo económico materializado en la propiedad que representa la voluntad política del sujeto que no tiene conciencia de su tiempo. Pero Marx denuncia que eso no representa la ilustración, sino la superstición del campesino, no su juicio, sino su prejuicio, no su porvenir, sino su pasado. O sea, estaba anclado a esa figura del pasado, y es buenísimo porque esta figura del pasado, como algo que marca, ¿no?
deja algo muy característico que lo podemos catalogar de diferentes formas, como X trauma, marca, huella, ¿no? Eso es algo que queda impreso en la conciencia. Pero sobre todo la figura que más aquí aterriza es la figura de la sombra, porque la figura de la sombra tiene como lo más característico de una imagen, pero de una imagen que en principio no está presente en la realidad, sino que forma parte de otra realidad. En este caso sería la del pasado. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que Marx dice, bueno, estos acontecimientos en los hombres aparecen como Shemil a la inversa, como sombras que han perdido sus cuerpos. Y entonces la alienación se manifiesta en que esta sombra ahora posee los cuerpos de estos hombres que quieren cambiar las cosas, pero con el contenido del pasado, con el contenido de esas sombras del pasado. Entonces allí se presenta una aparente imposibilidad de concebir la autonomía, pues son incapaces de hacer valer su interés de clase en su propio nombre. Necesitan de otra autoridad que los represente y los dirija. En este caso, en muchos casos podremos ver que esta autoridad que los representa es la figura de un héroe en el que se enarbolan, o en casos de, por ejemplo, la religión, la figura de un dios. Que está mal o está bien, no, no es que está mal o esté bien, pero el tema es que no son conscientes de esa alienación, de esa incapacidad. La cuestión está en hacerlo consciente, ¿no? Luego, vamos a la pregunta por el valor y la superación de la filosofía. La concepción filosófica del ser social surge de ese análisis que Marx tiene de la vida del hombre en su actividad, el trabajo. Tanto en los manuscritos como en el Manifiesto Comunista, Marx expone la subyugación del proletariado y la necesidad de llevar a la práctica la autonomía del trabajador en el reconocimiento de la libertad que no tiene. O sea, hay una definición negativa de lo que es el proletariado. Y esa definición negativa la hace definiendo qué es la potencia que sí tiene el burgués como capitalista. Toda esa potencialidad que luego eso lo va a desarrollar mucho mejor en el capital, lo vamos a ver. Pero primero hace esta definición negativa del ser social o del ser social desfavorecido. En esta deshumanización no solo implica su no reconocimiento, sino la despersonalización de su identidad como individuo determinado por la cultura. Porque ¿qué pasa? Que en la medida en que el obrero producía mercancías para la industria mundial, digamos, el reconocimiento de su trabajo como tal no era, no era valorizado, y ahí obviamente se aliena al trabajador de su propio producto, y además se le sigue enajenando del ser genérico, porque ve al otro hombre como su competencia, es decir, ve a otro que es hombre igual que él, que es proletario igual que él, como su competencia, no lo ve como un igual. Entonces, lo enajena del ser genérico, lo enajena del ser de la naturaleza en la medida también en que, em, en la medida en que produce más naturaleza, perdón, en que necesita de la naturaleza y trabaja con la naturaleza, entre más trabaja, menos naturaleza le queda para trabajar, y por tanto, así se va arruinando. O sea, la cuestión es que al principio la crítica va en que esta actividad del trabajador sería como la desrealización del trabajador. En eso era lo que consistía en principio la crítica, pero porque lo estamos viendo desde un punto completamente subjetivo. Luego lo vamos a ver desde otro punto.
Entonces, también se aliena al trabajador porque se le despersonaliza, o sea, lo que él hace no es ni siquiera es para él, ni hay ningún reconocimiento que recaiga sobre él, porque todo queda, todo queda diluido en el capital. El capital lo que hace es igualar todo, por así decirlo. En ese sentido, igualar las mercancías, pero ya vamos a ver por qué igualamos las mercancías. Ahorita no lo estamos viendo porque Marx no hace esa crítica en el Manifiesto Comunista. Luego vamos a ver que es pertinente igualar las mercancías. Ya vamos a ver por qué. En ese sentido, Marx apunta que el trabajador pierde toda significación social. Es decir, toda diferencia de edad y sexo se diluye en la utilidad mercantil. Esto se reformula más tarde en su teoría del valor, pues Marx considera que la mercancía encierra un valor doble, de uso y de cambio. Estos valores generan la división del trabajo y la tendencia al intercambio en las demandas que engloba el mercado. Entonces, en la medida en que hay esta tendencia al intercambio, se necesita, ya vamos a ver, que se necesita de algo que equipare las mercancías, pero ya vamos a ver qué es eso que equipare las mercancías. Anteriormente se concebía el trabajo desde la subjetividad para sí en la menesterosidad y singularidad del obrero, pero la deducción lógica de su madurez lo lleva a tomar en cuenta que el trabajo necesariamente debe concebirse en un entorno social en el que la creación de la mercancía se dirija a otros. De esa utilidad de los servicios de un trabajador surge el trabajo concreto, pero la división del trabajo se da en esa sociabilidad del intercambio de mercancías para la cual se requiere la idea de trabajo abstracto que permita equiparar la mercancía para cambiarla. Pero Marx debe distinguir el trabajo concreto del abstracto para dar cuenta de su doble carácter. El primero de ellos comprende aquellos valores útiles con cualidades diferentes. Ese es el trabajo concreto. ¿Verdad? Y el segundo, el trabajo abstracto, en tanto se igualan las mercancías como valores, se abstrae prácticamente de la particularidad del trabajo que la produce. Ajá, ese es el doble problema, es como una espada de doble filo, ¿no? Así esta idea de trabajo abstracto diluye el factor social en el cual se intercambia. En un lado, la venta de este permite equiparar la relación de intercambio de los distintos seres sociales. Por otro, su desventaja radica en que produce una objetividad espectral generada en esos vínculos económicos que aparecen como si fuesen inherentes a las propiedades físicas condicionadas por la industria y la órbita de circulación. De allí se deduce necesariamente la forma total del valor en su magnitud bajo la categoría dinero, el equivalente general validado socialmente por el que se intercambia la mercancía. Ahí aparece el cambio, ¿no? Lo diferente en que ahora la categoría dinero no se concibe meramente como el objeto material, sino como la idea que es necesaria para intercambiar la mercancía, como equivalente, lo que me permite relacionarme con otras personas que están en un ámbito distinto que yo, pero yo me relaciono con esas personas por ese equivalente general. De esta forma, el dinero permite la acumulación y reproducción del capital. El capitalista compra la fuerza de trabajo del obrero por el tiempo necesario para reproducir mercancías y servicios que se traducen en plusvalor. Aquí Marx contrasta radicalmente con sus escritos económicos de juventud, ya que en ellos reducía la idea de dinero a la objetivación e identificaba esta al ser del hombre alienado de su trabajo. Allí la ganancia material era pensada desde las pasiones subjetivas y arbitrarias como la codicia y el egoísmo. No obstante, el análisis lógico que desarrolla en el Capital deja de lado la crítica moral hacia la mezquindad humana y se centra rigurosamente en descubrir la ley económica que preside el movimiento de la sociedad. En ese estudio, Marx comprende que el contenido del tiempo de trabajo socialmente necesario solo se puede medir concibiendo el dinero intelectivamente. Esto no respondería a una deliberación singular y egoísta. Se trata de una pieza fundamental para el engranaje del sistema capitalista que había imperado en la sociedad para ese momento. Entonces, bueno, ahí estamos viendo cuál es el cambio que tiene Marx con respecto, sobre todo al dinero, sobre todo al dinero,
y al valor también. Lo vamos a ver porque el valor nos va a dar la pregunta por la libertad y cómo existe todavía la lucha, cómo se lucha o cómo es imposible luchar, ¿no? Vamos a ver. En 1984, Orwell describe la manifestación de la locura como una minoría de uno solo, pues la estructura del sistema de la sociedad moderna se había fortalecido de tal modo que los individuos no podían controlarla por sí solos. Aquella descripción de Orwell hace Aquella descripción que Orwell hace del partido opresor es la metáfora que representa las fuerzas del sistema capitalista como un engranaje colectivo y amoral que hace efectiva la realidad social y no la individual. Así, la vida del hombre dentro de ese mundo únicamente podría concebirse sin libertad en la medida que el hombre logra someterse plenamente, si puede escapar de su propia identidad, si es capaz de fundirse con el partido. Se trata de las fuerzas envolventes del poder del sistema imperante. Entonces, estas fuerzas envolventes están dominadas por las leyes económicas, pero también por cómo esas leyes económicas se envuelven al devenir político. Ya lo vamos a ver cómo se envuelven. Para esta sociedad civil, el dinero cumple funciones como medida de valor general y su manifestación es reconocible en el signo del valor que hace posible la circulación permanente de la metamorfosis mercancía-dinero-mercancía. Esto aparece como la representación ideal de la riqueza material. Allí se manifiesta el fetichismo de la mercancía neutralizando al obrero. Allí se manifiesta el fetichismo de la mercancía neutralizando al obrero, que no es capaz de perseguir sus propios intereses, ya que el propio sistema lo engaña desde el orden consumista. Así como para la masa social descrita en 1984, el propio sistema le había adiestrado de modo que fuese impensable considerar la categoría libertad dentro de su vocabulario práctico. Tal como lo expresa Orwell, esta humanidad solo podía escoger entre libertad y felicidad, y para la gran masa de la humanidad era preferible, tal como lo expresa Orwell, esta humanidad solo podría escoger entre libertad y felicidad, y para la gran masa de la humanidad era preferible la felicidad. De la misma forma en que las fuerzas del sistema mueven las relaciones entre hombres sin que ellos sepan lo que hacen realmente, la dominación que los hace siervos se perfecciona a espaldas de su conciencia. Esto es buenísimo, ¿no? Bueno, no es buenísimo como lo estoy expresando. De esta manera invierten los valores de la vida completamente y consideran libertad a lo que en la cotidianidad los hace esclavos y oprimidos. De ese modo, el fetichismo manifiesta la alienación en la ilusión de satisfacción a través del consumo, pues se equivocan al pensar que la riqueza social está en los atributos materiales de la mercancía, que eso era lo que pensaba Marx en sus primeros escritos. Esa forma de valores es tan incompleta como la que presentaba Marx en sus primeros manuscritos, porque sigue instanciándose en la subjetividad y la determinación del materialismo concebido para sí. Por ello, la libertad aparente del obrero se manifiesta en la enajenación, en la cual entrega su vida y se hace impotente voluntariamente. Ese movimiento en la órbita consumista que produce la aparente imposibilidad de revolución por porque el obrero se siente incapaz de luchar, en la que el obrero se siente incapaz de luchar, en la que el obrero se siente incapaz de luchar, por la que el obrero se siente incapaz de luchar contra las fuerzas del sistema. Cuanto mucho el desarrollo económico solo puede lograr una transformación de la época en la expresión del movimiento más álgido que marque un hito histórico y genere un nuevo modo de producción. Pero este seguirá circunscrito a las condiciones culturales. Pero este seguirá circunscrito a las condiciones culturales de un tiempo. Todos los esfuerzos del devenir político para mover la estructura social terminan neutralizados por la dinámica arrolladora del sistema capitalista de la que el obrero termina subyugado. Lo que resalta Marx en el Capital es la fuerza viva
es esa fuerza viva, es la fuerza viva que se valoriza en la medida en que se realiza como trabajo para otro. De este modo, la riqueza social no está en la mercancía material, está en el valor de uso, o sea, en cómo eso sirve a alguien y no para mí, porque la mercancía no es que me sirva a mí, sino es lo que yo le doy a alguien, lo que yo le ofrezco a alguien. Allí radica el recurso humano invertido en la duración de su actividad socialmente necesaria. Mas todo esto lo encubre el fetichismo de la mercancía. Por ello, Marx en su juventud no concebía el trabajo como realización vital, sino tan solo como la destrucción de la vida. No obstante, en su adultez da cuenta de la libertad en la que el hombre tiene la capacidad de ser potente en la acumulación y compra de valor, pero sigue exponiendo la determinación aparente de una impotencia absoluta frente a las fuerzas del sistema, la del obrero, la impotencia del obrero. Esta distinción denuncia que no hay tal esta distinción denuncia que no hay tal igualdad entre el obrero y el capitalista. Su diferencia radica entre dos especies distintas de propiedad. Y esto ya lo veíamos desde el 18 Brumario, esta cita es del 18 Brumario, en que la burguesía, había una especie de burguesía fragmentada, una burguesía más conservadora y otra burguesía un poco más progresista, y estaba fragmentada porque había un antagonismo que todavía subsistía entre estas dos especies distintas de propiedad. En este caso era el suelo y el capital. ¿Y qué pasa? Que digamos, esta desigualdad de la que había conciencia, produce qué cosas, sentimientos, prejuicios, ilusiones, tal, todo eso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Es interesante porque en el capital como tal, Marx no pone el foco en esto como sí lo pone en los manuscritos. En los manuscritos sí pone ese foco hacia esos sentimientos. En el Capital no del todo, pero no descarta el contexto en el que se pueda producir esto. Creo que no lo descarta del todo este contexto porque evidentemente todavía la historia juega un peso fundamental y esto forma parte de la historia. O sea, esto es un rasgo, una huella que queda, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Em, estas fracciones forman parte del devenir político. El tema es que esto lo toman como una justificación de que tiene que por qué ser así y no lo ven como un producto que es consecuencia del proceso anterior. Entonces, ¿qué sucedía? Que por otro lado estaba el proletariado, ¿no? El proletariado que intentaba luchar contra esto con lo suyo, pero él también estaba siendo utilizado porque estos campesinos que tenían la propiedad del suelo y de la tierra no se daban cuenta no se daban cuenta de que formaban una clase distinta, o perdón, no se daban cuenta de que querían encajar en una clase que no era la de ellos. Ellos eran los que estaban luchando contra, contra la monarquía para que, digamos, la persona que les estaba dando esa ilusión, ese prejuicio, les complaciera en lo que ellos querían, en ese sentido ideal de la propiedad en la patria, ¿no? Completamente alienado. Entonces, ¿qué pasa? Que de esta forma es que el proletariado fue utilizado. Pero la descripción que Marx hace del proletariado francés expresa la acción del hombre como un camino sinuoso y dinámico que no es lineal y progresivo, sino que su autocrítica implica el devenir constante de la reestructuración de su discurso producto de largas luchas. En ese ir y venir de las distintas figuras de la conciencia surgen factores que quedan arraigados a la autoconciencia de los actores involucrados y produce el impulso de direccionar el curso de la historia hacia una figura novedosa que deje en el olvido el modo antiguo de obrar. Esta pretendida revolución necesitaba sacudirse y despojarse de la sombra del pasado, porque de esa forma cobraría conciencia de su propio contenido. Había una figura del proletariado que
había una figura del proletariado que evidentemente estaba manos a la obra con eso, ¿no? De esas condiciones materiales y sociales contenidas en la época que dinamizan la demanda revolucionaria. Había una figura de proletariado que sí estaba consciente de esto. El tema es que después de transitar una determinada situación, los hombres vuelven a encontrarse con el mismo escenario. La diferencia es que la efervescencia frenética que los acompaña les refleja la representación ideal de un cambio, aunque tal idealidad solo valga como forma sin que su esencia se transforme. Lo que sucede aquí es que es muy pasional, sigue siendo muy pasional esta efervescencia comunista eh, y que es lo otro socialista. Sigue siendo muy pasional y no siempre es con la seriedad que amerita, ¿no? No obstante, Martínez señala que la transformación no consiste en inventar algo nuevo, se trata de desplegar las potencialidades que lo viejo ya lleva en su seno. Entonces, ¿qué sucede, no? Este es el Eufeben, el superar conservando, y no el superar como aniquilación, como piensan algunas personas que la transformación se da de esa forma, ¿no? Algunas personas piensan eso, que lo nuevo, que lo viejo, perdón, se esfuma o lo viejo se constriña y se piensa que hay una superación. Aquí a mí me resuenan muchas cosas, evidentemente, del cristianismo. Y bueno, este, no sé, igual la experiencia nos da el testimonio. La experiencia misma da el testimonio. em, pero en mi experiencia yo he conocido gente, lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí. De manera similar, lo expresa Marx. ¿Qué pasa? El despliegue máximo genera una nueva figura que es hija del proceso anterior. El devenir de la identidad de los pueblos no es aislado, sino que está concatenado a la época en la que cobra vida como resultado de todo el movimiento anterior. Es decir, y de hecho, o sea, es como que Hegel está haciendo filosofía sobre lo que, perdón, Marx está haciendo filosofía sobre lo que ya Hegel dijo, porque él dice, la verdad no es la negación de lo que dije antes, sino la verdad es la negación de la negación. O sea, la negación de lo que estoy negando. Esa es la verdad. La verdad no es solo esto que está negando lo anterior, sino esto y esto. Las dos cosas es la verdad. Entonces, es interesante que ya lo había dicho Hegel de una forma súper rocambolesca y sutil. Y bueno, ya lo vuelve a decir Marx, pero lo ataja al ser social. De manera similar lo expresa Marx en el Manifiesto, con la diferencia en que allí la nueva sociedad significaba la disolución de las antiguas condiciones de vida. Así, la teoría de la nueva revolución continúa siendo paradójica, pues si bien es cierto que lo nuevo precisa de un cambio radical de las relaciones sociales, el esfuerzo que conlleva cambiar las condiciones queda difuminado por las contradicciones dentro de los movimientos políticos que se dan cuenta que están sujetos a un orden material de vida. Orwell dirá que la antigua idea de revolución no ha significado más que el cambio de nombres de sus amos. Esta solo enturbia y agita la masa social, pero sin trascender a las luchas sociales como la libertad y la igualdad. Así lo expresa Orwell. Ninguna reforma ni revolución alguna han conseguido acercarse ni un milímetro a la igualdad humana. Eso era lo que les interesaba a aquellos que se aferraban al poder, extrañados del género humano por su condición material. Concebían a otros como criaturas débiles y cobardes, incapaces de liberarse por sí mismos. De ahí que surgieran escuelas de pensamiento que interpretaban la historia como un proceso cíclico y aseguraban que la desigualdad era la ley inalterable de la vida humana. Aquí me detengo con gente que ve estas desigualdades y digamos que no toma ningún partido, o sea, no toma ninguna posición
porque lo ve como un proceso natural del espíritu, un proceso necesario. Entonces, al verlo de esa forma, lo que hacen es justificarlo. Inconscientemente lo están justificando. Entonces, bueno, esta es la conclusión. La filosofía de Marx, evidentemente, nos da una renovación del propio pensamiento, de la forma de hacer filosofía que ya queda para la contemporaneidad. O sea, lo podemos ver ahorita. Una visión donde la materia y la conciencia se entrelazan en un baile perpetuo, impulsando la fuerza motriz de la praxis humana en la que interactúan mutuamente, la conciencia y la materia. Es decir, una realidad significante, una realidad significadora, con una conciencia que es significadora para una realidad que necesita significado, necesita sentido, que le dé sentido. Esta visión implica que la filosofía debe descender de las alturas de la abstracción y sumergirse. Yo no diría sumergirse, porque si decimos sumergirse, es un poco perdernos un poco, sino aterrizar. Sumergirse es un poco hundirse, ¿no? Entonces no. Aterrizar en las profundidades del ser social. Debe analizar las condiciones concretas de existencia, las relaciones de producción que organizan nuestra vida económica y las luchas de clases que la impulsan en la historia. Sin más nada que agregar, nos vemos en otro episodio de Ovejitas Antagónicas, en el que seguiré hablando del movimiento de la filosofía.